prende la cámara y si no vuelve a apagar. Pero a veces pasa eso, cuando entras, prendes la cámara y se empieza a ver todo. No, a las 3 la reunión. Vamos temprano, mañana nos venimos al mediodía. No, vamos a dejarlo para el viernes. Todo para el viernes. Que nos agarra la 4. Ay, Buenas tardes. No sé, ¿quién es la persona que va a dirigir la presentación, Ernesto? Bueno, Hermes que le va a dar, pero Andreina es la asistente que va a estar con la que va a compartir pantalla. André. La reunión se lo mandé. Sigue entrando gente con el cambio de reunión. Sigue entrando gente, pero ya estamos más o menos en la media que siempre estamos, entonces lo que podemos hacer... ¿No me escuchas? Ajá, ahora sí. Can you hear me? ¿Ah? No sé quién es la persona que está dirigiendo las láminas. No aparece todavía. Sí, vamos a esperar un minuto que se están conectando con el cambio de reunión. Recuerda que otro link de reunión para lo que viene a ser la interacción es a las 6 de la tarde. No debe ser más de 20 minutos, en donde van a tener claro cómo es que van a interactuar con el tema de Instagram. ¿Cómo manejar Telegram? Ahí sí escapa de mí, señores. Si ustedes tienen Telegram o no tienen Telegram, ya escapa de mí. Entonces, bueno, sería cosa tal de que validemos. Básicamente lo que vamos a hablar es cómo se hace la interacción para hacer a las 7 de la noche. Regularmente las clases sí son de 4 a 6, sin embargo, ayer se extendió un poco más de lo debido. Esperemos que termine a las 6, culmine a las 6 para nosotros iniciar nuestra interacción o inducción para la interacción de las 7. Sí, hoy seguramente va a ser menos, primero porque es una sola persona, ayer tuvimos dos expositores y eso también influyó para que se extendiera la reunión.
galleta especial que metí. La galleta especial. Hola. No, no ha terminado tu vuelo. En serio. Sí. No sé qué hacer, Ernesto. Igualito montar la presentación y empezamos nosotros. Guillermo. No, 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 no. Dale, Gilberto, compárteme pantalla. Este... ¿En qué pantalla? Karina Daza, Marinas. Bueno, Gilberto, ¿empezamos o sigue entrando gente? No, vamos a empezar, vamos a empezar. Ok. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre el financiamiento bancario para compra de propiedades en el sur de la Florida para extranjeros. Hoy vamos a contar con Hermes García, que él es un mortgage broker. Los mortgage brokers aquí son como la palabra lo dice, son broker, pero de hipotecas, ¿no? Igual como nosotros somos broker en bienes raíces y podemos asesorar al inversionista extranjero de ubicarle cualquier propiedad, porque tenemos el abanico de opciones de propiedades, igual funciona con los financieros, con los financistas hipotecarios. Ellos son una compañía que tienen a su disposición todos los programas de financiamiento con diferentes bancos al mismo tiempo. Entonces, cuando nosotros tenemos a un potencial inversionista queriendo comprar bajo un financiamiento, nosotros recurrimos a estos mortgage brokers y ellos van a ofrecerle a ese potencial cliente un abanico de opciones donde obviamente le vamos a ofrecer la que tenga una mejor tasa, unas mejores condiciones en el momento que se vaya a solicitar el crédito. Los diferentes bancos tienen diferentes tipos de créditos y diferentes instrumentos. Entonces, bueno, se va a escoger dependiendo obviamente de la nacionalidad, dependiendo de los ingresos, dependiendo de una serie de factores, se le va a escoger el programa que mejor se adapte a sus necesidades, ¿no? Hermes está en una reunión, él se va a incorporar ahora más tarde, de todos modos, bueno, en aras del tiempo, él me pasó la presentación, yo lo voy a ir adelantando y bueno, ya después él entraría para el cierre, ¿no? No sé por qué no puedo compartir eso.
¿Se ve? Sí. Ok. ¿Qué se está viendo? ¿Algo andando o algo en pausa? Andando. Tienes que darle step to step porque si no, no va a agarrar. Agárralo en el screen. Hay que hacerlo por aquí. Ok. Bueno, vamos a empezar. Bueno, aquí habla un poco sobre cuál es la misión de la compañía de Hermes, que obviamente es prestarle el servicio de hipoteca a... Él está especializado en trabajar con inversionistas extranjeros. Entonces, obviamente, sus bancos con los que él trabaja están acostumbrados a trabajar con la ideología o con estos inversionistas extranjeros en el sentido de que sabe qué información les van a presentar ellos dependiendo de su país de origen, ¿no? O sea, por ejemplo, van a entender una carta del contador de Venezuela, van a entender una carta del contador de Chile, porque están acostumbrados a trabajar con inversionistas y básicamente de Latinoamérica. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un mortgage broker y un banco? Básicamente el banco, o sea, siempre que nosotros hemos tenido unos clientes y tratamos de hacer un crédito hipotecario a través de estos bancos, llámese Bank of America, Citibank, estos bancos grandes, por lo general no tenemos suerte porque ellos están acostumbrados a prestarle a grandes inversionistas y cuando le presentamos un cliente que esté comprando una propiedad a lo mejor de 300, 500 mil dólares, no están acostumbrados a este tipo de clientes y por lo general los rechazan y tenemos que irnos a un mortgage broker, como en el caso de Hermes, en donde él nos va a presentar una serie de opciones donde no va a ser con estos bancos grandes, no va a ser con un Citibank, un Bank of America, un Wells Fargo, va a ser otro tipo de banco y vamos a poder conseguirle ese financiamiento a esa persona, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los recaudos básicos y más importantes, ¿no? Algo que quería acotar, y creo que se lo había comentado anteriormente, o sea, el hecho de dar un crédito para un extranjero es más sencillo que un crédito para un local. ¿Por qué? Porque el local da de inicial una inicial baja de entre un 5 o 10%, lo cual significa un riesgo mayor para el banco, porque el banco está prestando un 90% de la propiedad, es un riesgo mayor porque la persona que da a lo mejor una poca inicial, un poco porcentaje inicial, sea más propensa a que deje de pagar. En cambio, una persona... Ya llegó el dueño de la presentación, Ernesto. ¿Perdón? Ya llegó el dueño de la presentación. ¿Ya llegó el dueño? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, ya yo estaba haciendo la presentación, pero ¿quién mejor que tú? Ya estamos terminando, Hermes. Gracias. Te pusiste en mute. No, lo puse en mute. Ahora sí, ahora sí. Ok. Ok. Buenas tardes a todos. Ya había comenzado un poco la presentación, pero bueno, ya que llegaste, da un poquito de tu background, de tu experiencia, de cuánto tiempo tienes en el mercado, todo esto, y para que puedas hablar un poco de la presentación. Claro que sí, claro que sí. Explícame más o menos cómo nos va a llevar todo esto. ¿No tienes una bolsa para allá? ¿Hay bolsa? ¿No? Ahí. Para llevar en una bolsita porque recuerda que hay que llevarme. Ahí hay un micrófono abierto, Gilberto. Ok. Bueno, Hermes, Sí. tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, gracias por de estar aquí en esta presentación. Le pido disculpas porque realmente estaba en una llamada de conferencia en Venezuela y es un cliente que está cerrando una propiedad y realmente no pude estar antes. Discúlpenme esa.
Mi nombre es Hermes García, estaba en el área de hipotecarias por los últimos 22 años. Empecé con Banco de América, después pasé a Flip Boston Financial, Bank of America. Anteriormente, obviamente, en mis inicios en Venezuela trabajé durante aproximadamente un periodo de 7 años en 3 bancos y después me mudé a Estados Unidos. En los últimos 16 años he estado con mi compañía HG Mortgage, la cual nos especializamos en préstamos para extranjeros. Normalmente, préstamos, como estaba diciendo Ernesto, gracias Ernesto por tu asistencia. Para préstamos extranjeros, en este momento, si la persona es de residencia venezolana, le están pidiendo el 50% inicial, y las tasas oscilan entre aproximadamente un 4.9 a un 6.5, 7%. Eso es para personas que vienen de Venezuela. Normalmente es una carta del contador, 2 referencias de crédito y una referencia bancaria. La inicial que ellos, como les dije anteriormente, es el 50%, y el proceso aproximadamente del principio a fin dura 30 aproximadamente hasta 45 días, ¿ok? Eso es para la parte de los venezolanos. Para la parte de las otras personas de otras nacionalidades en Sudamérica, empezamos de un 35% más bajo al un 40%, y normalmente las tasas oscilan entre un 4.5 a un 5.7, 6%, dependiendo el tipo de propiedad y igualmente dependiendo, obviamente, del factor riesgo que trae el cliente. Factor riesgo me refiero que normalmente para personas que están comprando la propiedad le van a pedir entre 6 a 12 meses de reserva, van a pedir que las líneas de crédito que tienen en su país estén manejadas de una manera consistente en lo que ellos quieren comprar y que tengan lo que ellos llaman sentido que le podamos financiar al cliente esa propiedad. Si tiene alguna pregunta en referencia a lo más básico que le estoy explicando, para no enredarlos mucho, son, una vez más, carta del contador de la compañía donde trabaja o de su propia compañía, 2 referencias de crédito, una referencia bancaria, 3 meses de estados de cuenta de donde ellos en este momento tienen el dinero. Básicamente puede ser, si es en Estados Unidos, los 3 meses del banco donde estén, o si es afuera de su país, obviamente que sean moneda de dólar. Por ejemplo, en Ecuador sé que en otros países que no sea Venezuela se pueden abrir cuentas en dólares. Y obviamente copia del pasaporte, copia de la visa. Y ahí más o menos yo le puedo explicar cuáles son los pasos que se tienen que seguir una vez que tenga todos esos documentos. Okay. Tengo una pregunta. ¿Tiene que vivir en Estados Unidos? No, la persona no tiene que vivir en Estados Unidos. Está comprando la propiedad única exclusivamente para segunda residencia, en otras palabras, cuando venga a pasar vacaciones en Estados Unidos, si la persona lo quiere rentar aquí en Estados Unidos, o sea, puede comprarle y rentarlo, el banco te va a permitir que hagas eso. Espero que eso haya contestado su pregunta, señor Sorelis. Si tiene alguna otra pregunta, con mucho gusto, Ernesto, al menos que... Sí, bueno, básicamente el tema de los venezolanos es básicamente porque sus ingresos provienen de Venezuela, ¿no? Obviamente, si es venezolano, pero sus ingresos provienen de otro, o sea, ya está por lo menos radicado en Chile o en Colombia, y sus ingresos pueden demostrar que proviene de otro país, el tratamiento es diferente, ¿correcto? Correcto, exactamente, sí. Siempre y cuando, si por ejemplo, tengo clientes que trabajan en Dubái, que trabajan en líneas aéreas en Hong Kong, que trabajan en líneas aéreas obviamente en el Medio Oriente, y normalmente para este tipo de propiedades o de clientes, realmente los clientes, ellos lo que van a pedir es una carta de empleo de la compañía donde ellos están trabajando en este momento. Y con eso ya automáticamente pasa a ser un venezolano, pero que vive en el exterior y gana en dólares. Okay, me están haciendo otra pregunta. La persona interesada, a ver, la persona interesada, dice, la persona interesada en adquirir la propiedad con préstamo necesariamente debe contar con visa de turista. Tengo un par de preguntas aquí. A ver, vamos a contestar la primera, ¿es solo persona jurídica? No, puede ser una persona natural, igual, persona natural o jurídica, en los dos casos es aceptable. Y la otra pregunta era, a ver,
decía, si tiene pasaporte de la Comunidad Europea. Ok, vamos con la segunda pregunta. La persona interesada no tiene que tener visa de turista, pero tiene que tener alguna visa la cual le permite entrar a los Estados Unidos para que el banco entienda que puede entrar y salir en los Estados Unidos. Espero que eso haya contestado su pregunta, señor Junior. Si tiene pasaporte de la Comunidad Europea, importante esa pregunta. Yo tengo muchos clientes que son de Italia, que son de España, tienen pasaporte de la Comunidad Europea. Lo que pasa es que si los ingresos siguen siendo de Venezuela, en este momento lo van a tomar como una persona venezolana, así tengamos pasaporte de otros países. Espero que haya contestado su pregunta. Tengo otra pregunta que es, creo que se me fue el audio para los venezolanos, ¿en cuánto sería la cuota inicial? Sí, la cuota inicial estaríamos hablando de un mínimo de 50%. 50% para venezolanos. Hay otros bancos que a lo mejor me pueden aceptar el 40%, pero las tasas no serían igual de lo que realmente ofrece este banco, que es entre un 4.7 a un 5 punto algo, 5.5. Realmente no me gusta cotizar tasas. ¿Por qué motivo? Porque como es un caso único debido a lo que está pasando en Venezuela, realmente el valor riesgo, el factor riesgo puede ser muy cambiante para el tema de los venezolanos. Entonces, algo bien importante para el tema de los venezolanos, yo siendo uno que en este momento ellos le están pidiendo no tan solo el 50% inicial, pero le están pidiendo que abra una cuenta con 6 meses de depósitos, 6 meses de principal, intereses, taxes y seguros, en donde la propiedad que van a comprar. En otras palabras, si la propiedad paga $1,000 al mes, durante 6 meses son $6,000, aparte de la inicial y los gastos de cierre, obviamente, ¿no? Entonces es importante tener eso de las reservas. Para un venezolano siempre van a ser un poquito más altas. Sí, tengo otra pregunta. Si le puedes comentar qué es lo que incluye la cuota hipotecaria que la persona tiene que pagar al banco, ¿no? O sea, ¿qué conforma esa cuota hipotecaria? Sí, la cuota hipotecaria, gracias, un buen punto, de verdad, Ernesto. La cuota hipotecaria va a tener principal intereses, los taxes, o sea, los taxes o los impuestos de la propiedad, los seguros de la propiedad y lo que es la asociación o el condominio, lo que se le dice en Venezuela. Normalmente, dependiendo de la propiedad, eso varía, pero eso es lo que incluye una cuota mensual aproximadamente. Incluiría lo que es el capital de interés, los impuestos a la propiedad, que son aproximadamente, bueno, dependiendo de la ciudad, aproximadamente el 2% del monto de la propiedad al año. O sea, la porción mensual, y lo que es el seguro de la propiedad, también la porción mensual. Esos 4 componentes van incluidos dentro del gran total que se le va a pagar al banco mensualmente, pues, ¿no? Estás en mute, pues. Gracias, sí, correcto, eso es así, eso es así. Y después el banco, entonces, ellos se encargan después de pagarle a la ciudad los impuestos de la propiedad y a las compañías de seguro, el seguro de la propiedad. Eso es correcto, así mismo es. Ok, perfecto. Entonces las tasas que están manejando aproximadamente están alrededor de entre un 4,7 a un 5. Un 5.9 para este banco para venezolanos, igualmente para otros extranjeros. Y obviamente, claro, en este caso, cuando el cliente no entra en este perfil que tenemos 50% y que tenemos 6 meses de reserva y te piden abrir un certificado de depósito, o sea, te piden un poquito más de liquidez, los puedes enviar a otro banco. Va a pedir menos de inicial, 35%, no van a pedir reservas, no van a pedir abrir una cuenta, pero la tasa no va a ser la misma. Entonces, estamos hablando de entre un 6.5, 6.9, dependiendo más o menos del riesgo del cliente. Sí, de todos modos, siempre se le asesora al inversionista extranjero que por lo menos dé un inicial entre un 40 o un 50%. ¿Por qué? Porque si da una inicial de un 50%, el pago de hipoteca no le va a quedar tan alto, y el alquiler, porque obviamente va a ser para inversión, el alquiler que genere esa propiedad va a ser suficiente para pagar todos los gastos relacionados, llámese cuota de hipoteca del banco, condominio, administración de la propiedad,
y aparte le va a quedar un remanente. Si dan menos Correcto. inicial, si dan un 35%, quizá, o entre un 35 y un 40%, quizás queden muy justos o queden negativo versus el monto de alquiler, ¿no? O sea, porque están dando una inicial baja, las cuotas de hipoteca le van a quedar muy altas y quizás en lo que alquilen la propiedad no le va a ser suficiente para pagar todo lo que es hipoteca, condominio y administración de la propiedad. Entonces, por eso siempre se le aconseja dar entre un 40 o un 50% para que las cuotas no le queden tan altas y seguro, dando un 50%, el alquiler va a ser suficiente, lo que se alquila la propiedad va a ser suficiente para pagar todos los gastos relacionados. Correcto. El tiempo de cierre o el tiempo que se tarda a elaborar un crédito hipotecario, Hermes. Mira, una excelente pregunta. ¿Qué pasa? Para un préstamo hipotecario para una persona de lo que ellos llaman foreign national o persona extranjera, el proceso es un poquito más tedioso. En otras palabras, envuelve más trabajo manual que trabajo automático de cómo procesar un préstamo local para una persona que vive en Estados Unidos, porque todo es mucho más verificable automáticamente con los procesos aquí en los Estados Unidos. Entonces, para contestar tu pregunta, de principio a fin, una vez que yo tenga el último documento que me pide el banco, hasta el momento en que nos estamos sentando en la mesa para firmar y obviamente tenga las llaves de su propiedad, estamos hablando entre unos 35 a 45 días. Obviamente teniendo todos los documentos a la mano, que esa es la parte importante de esta transacción, donde yo le someta el préstamo, o sea, al banco un préstamo totalmente completo. Y eso es eso es la parte importante que juega el someter un archivo completo. Normalmente para un préstamo local se me puede tardar entre unos 20 días o 25 días porque es más rápido el proceso. Pero para una persona de afuera no. Eso espero que te haya contestado su pregunta. Creo que había una pregunta por ahí. Ya va. Dice, ¿el interés es anual o es mensual? Es anual. Eso es el 4% o 5% o 6% anual. ¿Y esos son créditos amortizables a cuánto tiempo? Esos son créditos amortizados. Buena pregunta. Créditos amortizados a 30 años, en los cuales son fijos por 5 años y al quinto año la tasa se libera. Mi consejo es que se pueden pagarlo en los primeros 5 años o 6 años, sería excelente. Dado el mercado o el momento que estamos viendo con las tasas de interés que están muy por debajo, no habría el problema en caso de que se tenga que reactualizar la tasa en el quinto año. En este momento no habría no creo que va a haber ese problema en los años siguientes, dado cómo está la economía en los Estados Unidos, ya que el gobierno federal desea mantener las tasas muy por debajo para que la economía de una manera u otra se siga impulsando. Si eso tiene sentido. Cuando dice se libera la tasa, por ejemplo, si le dan una tasa del 5% y pasa los 5 años, cabe destacar que históricamente y según las estadísticas, el inversionista extranjero no se queda con una propiedad más de 5 años, ¿no? Por lo general, a los 5 años vende la propiedad, reinvierte en otra propiedad o la paga completa, ¿no? Por lo general no se queda más de 5 años, es lo que dicen las estadísticas. Pero por si lo que nos estaba comentando ayer Judy de Perlant Title, que lo que más se está vendiendo ahorita es los venezolanos que estamos vendiendo propiedades en los Estados Unidos. Pero, sin embargo, cuando dices lo de que a los 5 años se libera la tasa, si le dan una tasa del 5%, esa tasa se liberará, ¿a cuánto se puede liberar? Muy buena la pregunta. Normalmente ese tipo de préstamos están lo que ellos llaman en un margen, que es el 3.5%, más un index. El index es lo que ellos llaman la tasa LIBOR de 12 meses. Y la tasa LIBOR en este momento creo que está en el 1 punto algo, 1.2, realmente no lo tengo ahorita, más el margen, el 3.5. Eso te va a llevar a lo que ellos llaman tu tasa compuesta. Normalmente esa sería tu nueva tasa,
pero como el contrato del banco dice que la tasa nunca va a poder ser menor de que cuando fue originado el préstamo, entonces se va a mantener a la misma tasa que se originó en ese momento. Sé que la respuesta es muy larga y no estoy esperando que se la aprendan, pero en otras palabras, al quinto año puede que su tasa suba, pero que si va a subir no va a poder ser más de un 2% de la tasa original. Y si la margen más la tasa LIBOR quedan igual, entonces su tasa queda igual. Es decir, exacto, porque claro, cuando uno le dice al cliente, no, tu tasa a los 5 años se libera, por lo general se alarman y creen que se le puede duplicar la tasa. No, o sea, se le Claro, libera, no. pero tiene unos techos ya establecidos, como dice Hermes, va a depender obviamente del crédito, pero está alrededor de un máximo de un 2% de lo que fue la tasa inicial, ¿no? Correcto. Ok, el tema de los seguros, ¿cómo influiría o sea, es un monto significativo dentro del crédito bancario el monto de los seguros a la propiedad? Ya, déjame contestarte esto de dos maneras. La primera parte sería el tema de los seguros para una casa unifamiliar. Es un poquito, aquí estamos hablando dependiendo de que cuándo fue construida la casa, qué tipo de construcción tiene, si tiene protección para vientos huracanados. Lo que va a pasar con eso es que el seguro normalmente te va a salir como en un 2% del monto de lo que ellos llaman la reconstrucción de la casa. Si la casa cuesta reconstruirla $300,000 o $250,000, el seguro te va a salir el 1.5, el 2% de eso, que serían como $2,500 al año, dependiendo de muchos de los factores de cómo esté la casa. Ese seguro para una casa familiar estaríamos hablando de que pueden ser $2,500 al año, por un lado. Por el otro lado, si es un condominio, ya el condominio como tal viene con una póliza, lo que ellos llaman un master policy. Y esa master policy, básicamente, te va a cubrir todo lo que es la parte del condominio por fuera, ¿ok? La parte interna del condominio, en caso de que a tu vecino del piso 9 o al vecino al lado se le rompa una tubería o se le inundó la casa, se te dañaron las paredes, esa póliza es aparte. Y esa póliza vale aproximadamente entre unos 60, 70, $80, dependiendo lo grande que sea el condominio. Pero espero que eso haya contestado tu pregunta, ya que hay básicamente dos tipos de seguros, para casa y para condominio. El de condominio normalmente es más barato. Sí, lo que quiero es eso, pues que no se asusten o que no vean como que el tema del seguro es algo significativo. Ahora, Hermes, o sea, cuando uno está hablando con un inversionista y él dice, no, pero es que tengo mi cuenta en Bank of America de hace 20 años, entonces yo voy a irme con Bank of America o con Citibank. O sea, ¿por qué ir contigo y no ir con uno de estos bancos grandes? Yo más o menos lo estaba comentando al comienzo, pero sí me gustaría que tú lo expandieras. Claro que sí, claro que sí. Gracias por esa pregunta, Ernesto. Mira, la diferencia que tiene una persona como Hermes García a como tiene lo que ellos llaman un banco ya establecido, como decir Banco de América o Chase, es que Banco de América o Chase o Citibank no hace este tipo de préstamos de extranjeros. Y si lo hacen, va a ser algo bastante riguroso y tedioso. Te lo digo porque obviamente yo trabajé durante 7 años para Banco de América aquí en Estados Unidos. Y el programa después de lo que pasó en el 2008, ellos totalmente, casi la mayoría de todos los bancos grandes eliminaron su programa para comprar casa para extranjeros, porque obviamente la mayoría de las personas que perdieron su casa, un gran número, eran personas que no viven en el país. Entonces, por ende, era más fácil dejarlo ir que salvar su propia propiedad donde ellos vivían en ese momento. La diferencia es que este es un nicho específico donde solo bancos locales y pequeños de tercero o segundo piso tienen ese apetito por ese tipo de préstamos, entre unas tasas entre las que yo les comenté, entre el 4.7, 5.5 y 7%. ¿Cuál es la diferencia entre un banco y yo? Simplemente que para el banco, para efectos de banco, obviamente aparte de lo que ya mencioné anteriormente, es un banco
va a ser obviamente lo más básico para ver si te puedo aprobar o no. Y es un solo canal donde ellos van a manejar. En mi caso, si no funciona con un banco, yo voy a tratar de hacerlo con 2 o el tercero o el cuarto. O antes de comenzar todo el proceso le dicen, mire, señor, usted no cualifica para esta casa, no voy a poder hacerlo de esta manera, vamos a tener que incrementar los ingresos o, perdón, o los depósitos, o vamos a tener que hacer esto de esta manera. Hasta que eso pase, yo le sugeriría que no hiciera la compra en este momento. Sí, y básicamente, y hablando claro también, la persona que te acepta el file en el banco o el expediente es una persona que trabaja con un sueldo, ¿no? Con un horario, Sí. con un sueldo por hora. En cambio, los mortgage brokers trabajan con un porcentaje de lo que es la obtención del crédito. Entonces, obviamente, no es la misma dedicación, la misma atención, la misma preocupación que puede tener un empleado de un banco que trabaja por sueldo, que si le niegan el crédito a la persona, de verdad no es su interés, a un mortgage broker que obviamente su dinero va a ganar si se obtiene el crédito bancario. Entonces, por esa razón, Correcto. es que muchos y la mayoría de los clientes nuestros que quieren comenzar el trámite con un banco de estos grandes por el hecho de que tienen no sé cuántos años con sus cuentas en Bank of America o en Citibank, al final terminamos con Hermes para que pueda sacarle crédito porque se lo negaron en este tipo de bancos, ¿no? Claro. Vale acotar, terminamos con Hermes corriendo, por última hora, porque le negaron el crédito, entonces tienen que salir corriendo a Hermes a conseguir el crédito. ¿No? Suele suceder, suele suceder. Quisiera que comentaras un poco, Hermes, sobre los créditos privados, ¿no? O sea, lo que llaman créditos privados y cuál es la diferencia con un crédito convencional y por qué tendría, o generalmente, por qué se llega a un crédito privado en vez de se utiliza un crédito privado en lugar de un crédito convencional. Mira, el tema del crédito privado, lo que está pasando en este momento es que para el crédito privado las tasas oscilan entre un 8.9 a un 12%. Y es un crédito privado porque simplemente el cliente llegó tarde para la transacción y en ese momento la única opción que le queda es cerrarlo con ese crédito privado, el 40, el 50%. No te van a pedir carta de contador, no te van a pedir referencias de crédito, no te van a pedir casi nada, pero te van a pedir el 50% o 40% mínimo, al igual que te van a dar una tasa un poco más grande. Esos son pagos de intereses solamente. Yo obviamente no los recomiendo en caso de que sea absoluta emergencia y extremo, pero es como hacer algo para simplemente salir del paso en ese momento. Al menos que estemos bajo una presión grande de que vamos a perder obviamente la negociación y no se va a poder cerrar. Eso es lo que yo recomiendo para préstamos privados. Normalmente los préstamos privados que yo hago no tienen penalidad. O sea que a los primeros 6 meses, 8 meses, la persona puede pagar sin penalidad. Normalmente ese tipo de préstamos tienen siempre penalidad. Sí, aquí lo que pasa es que por lo menos si uno compra una propiedad en preconstrucción y da un 30, un 40% de inicial y llega el momento del cierre, hay que cerrar ese día, sí o sí hay que cerrar ese día, porque si no, puedes perder el depósito. Entonces, ¿qué pasa? Si las personas en el transcurso del tiempo no, por el tema de que no entregaron la documentación a tiempo o por alguna otra razón, no llegaron a hacerse de un crédito convencional y tienen 15 días para cerrar o una semana para cerrar, entonces, bueno, se utilizan este tipo de créditos privados como de emergencia, como dice Hermes, para que cierren, para que no pierdan el depósito y obviamente después pueden refinanciarse y obtener un crédito convencional con mejores condiciones, ¿no? Correcto. Aquí tiene una pregunta. Si el cliente quiere un crédito... Una pregunta. Disculpan, estoy incorporándome a la reunión por fallas de internet. Tengo 15 minutos solamente con ustedes. Quería saber, de VIP, quería saber cuánto tiempo, en caso, ponte tú, yo soy cliente de Citibank, Bank of America, necesito crédito de otro banco porque este no me lo va a conceder. ¿Cuánto tiempo debo tener ya activada con en la banca o con esa otra firma? No sé cómo le dicen ustedes allí. ¿O es de inmediato? A ver, déjame ver. ¿Cómo es su nombre? Perdóname.
Pili González, de VIP Gracias. Asesores Barquisimeto. ¿Cómo no, Sara Pili? A ver si puedo entender su pregunta. ¿Cuánto tiempo debo tener para poder optar un préstamo normal o un préstamo privado? Un préstamo para adquisición de vivienda en Miami. Sí, yo creo que la pregunta de Pili va como que si por lo menos en un banco como, no sé, First Bank o el banco ¿cómo es el que está aquí en Weston? Que, bueno, un tipo de banco que da crédito para extranjeros, si tienes que tener tiempo con tu cuenta bancaria en ese banco para que ellos te puedan prestar. Creo que por ahí viene la pregunta de Pili. Exacto, esa es la pregunta. Normalmente para este tipo de préstamos, yo voy a necesitar, en términos de necesitar, yo voy a necesitar normalmente unos 35 a 45 días para poder terminar el préstamo en su momento. ¿Sí? Pero ¿me entiendes? la respuesta es, Pili, 0 días. O sea, de hecho, si tú 0 días, exacto. Si tú no tienes cuenta en ese banco, Hermes te puede conseguir el préstamo en un banco en el cual nunca tuviste cuenta y la cuenta la vas a abrir el día que te entreguen las llaves. O sea, el día del cierre es que vas a abrir la cuenta en ese banco. Ok, aperturar con el crédito, pues. No hay necesidad de tener anteriormente una cuenta, manejar una cuenta y unas cifras como hay que hacer acá en Venezuela. Correcto. Bueno, antes cuando se otorgaban créditos en la banca nacional. Sí, porque ya no hay crédito, Pili. Ya por eso, antes cuando habían créditos, pero como la idea es que trabajemos con la banca internacional, pues es importante saberlo. Sí. Exacto. Gracias. Al final de año vienen sorpresas. Sí, exacto. Gracias por la respuesta. Aquí tiene una pregunta. Si el cliente quiere un crédito, por decir algo, 50% y está en Colombia, el crédito se lo va a dar un banco en Estados Unidos, ¿verdad? Y el cliente debe entregar balance de sus cuentas en Colombia. Correcto. Ajá. Sí, ahí por lo menos uno de los recados que veíamos al comienzo, como la carta del contador, va a ser una carta del contador de su país de origen. Eso es correcto. Y obviamente, bueno, la referencia bancaria, si tiene cuenta en Colombia o si tiene cuenta en los Estados Unidos, los estados de cuenta, si tienen cuenta en los Estados Unidos o cuenta en Colombia, le van a pedir los estados de cuenta en donde tengan las cuentas bancarias. Eso es correcto. Otra pregunta, ¿cómo se le cobra al cliente esta gestión? Ya, normalmente esta gestión, obviamente el proceso de principio a fin, es un proceso de, como le dije anteriormente, 45 días. Obviamente, claro, tengo que guiarlo desde el principio a fin para asegurarme que el préstamo pueda cerrar. Y la gestión es exactamente el 2.2% del monto del préstamo. Si son $100,000 el monto del préstamo, son aproximadamente $2,200 aproximadamente. Sí. Eso es lo que llaman los honorarios de mortgage broker. Sí, Toreri, también tiene que tener en cuenta que en los Estados Unidos cuando se compra una propiedad hay los gastos de cierre, ¿no? Los gastos de cierre que incluyen lo que vimos ayer con Judith de la compañía de títulos y lo que estamos hablando ahorita con Hermes. Entonces, si tú compras una propiedad de contado, deberías calcular alrededor de un 3% en gastos de cierre, ¿no? Entonces, la propiedad te costó $100,000, calcula más o menos unos $3,000 en gastos de cierre. Ahora, si la estás comprando financiada, calcula alrededor del 6% en gastos de cierre, que vendría siendo, en el ejemplo de una propiedad de $100,000, calcula unos $6,000 en gastos de cierre que tienes que tenerlo al momento de la escrituración en cash para poderlo pagar. Y en el caso de que sea financiado, ese 6% que te estamos diciendo aproximadamente va a cubrir los honorarios o los gastos del mortgage broker. Claro, creo que alguien me dijo que no se escuchaba lo que había dicho. Normalmente, los honorarios míos, no sé si lo escucharon algunos o no, es el 2.2% del monto del préstamo. Si son $100,000, son $2,200 aproximadamente. Del crédito, por ejemplo, no de la compra. Correcto. O sea, estamos hablando de una compra a lo mejor de $200,000, el crédito es 100,000, o sea, ese porcentaje es sobre el monto del crédito. Correcto. Ok, perfecto. No sé, Gilberto, ¿tienes alguna otra pregunta? No, básicamente, la persona que quiere pedir un crédito, ¿cuánto es lo mínimo que tiene estipulado? En el caso de que quiera comprar una propiedad, si quiere un crédito por $50,000,
¿Es necesario, es viable un crédito por menos de $100,000? ¿Hacia qué sector deberíamos estar apuntando a la hora de solicitar un crédito? ¿Cuáles serían más o Claro. menos los puntos? So, déjame, yo te contesto esa pregunta. Mira, en este caso, para nosotros poder hacer un préstamo para una compra, el préstamo mínimo que el banco me está pidiendo es de $85,000 en uno de los bancos, pero el otro es de $110,000. Entonces, está dentro de una banda entre unos $85,000 a $120,000 como préstamo mínimo. En otras palabras, si estás dando el 50%, la compra mínima debe ser de $160,000 para que el préstamo sea de $80,000. Ujú. Sí, ¿Eso contesta tu pregunta? Sí. que la persona dice, no, una propiedad de $50,000 y quiero dar el 50%, o sea, no es viable, pues, ¿no? O sea, Correcto. o sea, lo mínimo que el banco presta, y bueno, la sencilla razón es que los gastos marginales del banco, o sea, el trabajo que tienen que hacer ellos para otorgar un crédito de 80,000 es el mismo que tienen que para otorgar un crédito de $1,000,000. Entonces, obviamente, esos créditos tan pequeños no les son financieramente rentables al banco, y por eso es que ellos tienen como un mínimo de cantidad de préstamo, ¿no? Correcto. ¿no? Correcto. Yo siempre le digo alrededor de unos $100,000, pues, o sea, que el crédito por lo menos sea $100,000 para poder estar tranquilo de que se le puedan dar, le pueda otorgar, ¿no? Claro, exactamente. Aquí Soreli escribió algo, ¿existen por créditos? No entendí lo que quiso decir Soreli. Si Pero quieres abrir el que audio, Soreli, y hacer la pregunta. ¿Los créditos pequeños no son rentables al banco? No, definitivamente no. no. Definitivamente no. Bueno, creo que Por eso que no los otorgan. Sí, básicamente. Aquí básicamente lo que yo quería que vieran es que es bien sencillo el hecho de otorgar crédito para extranjeros. Primero, hay personas que ni siquiera sabían que podían, siendo extranjeros, poder hacerse de un crédito con un banco en los Estados Unidos para la compra de una propiedad. O sea, sí se puede hacer y es muy sencillo, como les comentaba anteriormente, o sea, dando una inicial alta, bueno, lo que es alta para una institución financiera aquí en el sur de la Florida, que es dando una inicial de alrededor de un 40%, es muy sencillo el otorgamiento del crédito para un extranjero. Entonces, ¿se pueden solicitar 2 créditos al mismo tiempo? Están preguntando. La respuesta es sí, siempre y cuando la persona pueda cualificar, tenga lo suficiente inicial de pago y las referencias de crédito, y la persona pueda obviamente cargar con esos dos préstamos, sí. Si mi cliente quiere comprar una casa de $300,000, ¿cuánto le podrían prestar? 150. Para personas de Venezuela, sí, para otras personas un poquito más. Que un poquito más, si es una persona que vive y trabaja fuera de Venezuela y la casa vale $300,000, la inicial de un 40% o 35%, estamos hablando que son $120,000. La diferencia es la que le van a prestar a él, que serían $180,000. Está claro. ¿En Panamá existen créditos preferenciales como en Panamá? No, existen créditos preferenciales como en Panamá. No, que yo sepa, no. No. O sea, en Panamá existen créditos preferenciales, no sé, Banco General, Banesco, Credit Corp, ellos lo otorgan, yo de por sí he tenido, y no existen esos créditos preferenciales a 30 años como lo da Panamá. Aquí en Estados Unidos es otro el cantar. No. Bueno. ¿Qué otra cosa? Los venezolanos con solicitud de asilo político pueden solicitar ese crédito flexible, como lo que vamos a poner. Mira, es importante que nosotros entendamos que para el banco como tal, ellos necesitan 3 cosas para una persona con asilo. 1, que tengamos definitivamente el permiso de trabajo vigente por más de un año. 2, que la persona haya reportado en los ingresos de los Estados Unidos lo suficiente para poder pagar el préstamo. Eso es esencial. Y que la persona haya sido consistente
en la misma línea de trabajo por los 2 últimos años. Estas 3 cosas son muy importantes para poder optar para un préstamo hipotecario en los Estados Unidos cuando tienes una, Proceso así. digamos, una, sí, exactamente. ¿Y es tratado como un local o como un extranjero? Es tratado como un local. En otras palabras, puedes dar una inicial del 3.5 al 5%, dependiendo más o menos cómo esté tu finanzas. ¿Hasta qué edad puede una persona pedir un crédito? En los Estados Unidos no existe lo que ellos llaman edades como tal, porque sí sería por cuestiones de edades. Y ellos dirían, bueno, no te podemos prestar dinero porque tienes 63 años. Eso se llama en los Estados Unidos discriminación y el banco va a ser multado y va a ser, sí, sancionado y todo lo demás. Entonces no hay un límite de edad. Ok. ¿Y les pide un seguro de vida a las personas que pidan un crédito hipotecario? No, no piden un seguro de vida. Sí, a diferencia que en nuestros países sí piden seguro de vida al momento de un crédito hipotecario, aquí en los Estados Unidos no piden un seguro de vida, sino que si a la persona le pasa algo, el problema del banco es, si la persona le pasa algo, deja de pagar. Y si deja de pagar, el banco se queda con la propiedad. Si la persona le pasa algo y sus herederos siguen pagando la propiedad, el banco va a seguir recibiendo y entonces, por lo tanto, el banco por eso no le exige un seguro de vida a la persona que pide el crédito hipotecario. O sea, básicamente lo que exige es que le paguen. Correcto. Se requiere tener un mínimo de estadía en el país. Me imagino que están hablando con la parte del asilo político. Me imagino. No, básicamente lo que dice Hermes, tiene que tener por lo menos declarados 2 años de impuestos sobre la renta. Entonces, bueno, al menos tiene que tener 2 años y que haya declarado los 2 últimos años de impuestos sobre la renta y que eso que haya declarado sea suficiente como para soportar las cuotas de la hipoteca de la propiedad que estén comprando. Correcto. Bueno, no veo más preguntas, Hermes. ¿Cómo ven los tipos de tasas que se van a mantener el próximo año? ¿Van a bajar, van a subir? Muy buena pregunta. Mira, va dado lo que está pasando después del coronavirus, obviamente el mercado bursátil ha cambiado muchísimo. En este momento estamos viendo que por lo menos hoy el Dow Jones cerró casi tocando los 30.000 puntos nuevamente, los cuales me sorprende, 29.438 cerró hoy. Eso obviamente da una falsa expectativa de que todo está surgiendo y manejándose bien en la parte de la economía de los Estados Unidos. Eso va a generar a que en un momento de que el mercado caiga, ¿qué va a pasar? El mercado de la bolsa de valores caiga, las tasas se van a mantener bajas. Y eso va a generar de que la gente va a seguir comprando con este auge que estamos viviendo nosotros ahorita en la Florida, que tú lo has visto también, Ernesto, que es un auge grande, donde una propiedad cuando se pone al mercado para venderse, dura no más de 3 a 5 días, sobre todo cuando es una casa unifamiliar, inclusive para condos. Entonces, pienso que por ahora, hasta que esto se estabilice, estamos viendo de que el mercado se contrajo en la bolsa de valores un 39% en el momento de la caída y que el Producto Interno Bruto se contrajo por más de un 5%, parecido a lo que pasó en el 2008. Entonces, pienso que el gobierno va a hacer todo lo posible para estimular el mercado de real estate para que las tasas sigan estando bajas. Esa es mi predicción hasta por lo menos los próximos 12 a 15 meses. Inclusive si hay un cambio de administración. Inclusive si hay un cambio de administración en este momento, el cual yo pienso que todavía no está definido, pero pienso que sí, porque obviamente están viendo la opción de Biden. En mi opinión, los mercados lo recibieron como de una buena bienvenida, porque obviamente, claro, a lo mejor las reglas con China no van a ser tan estrictas, a lo mejor...
Te fuiste, Hermes. Se fue. Se fue, pero no, yo no fui. Se fue porque quiso. Fíjate que el internet no es malo solamente aquí en Venezuela. Está interesante lo que estaba comentando. Bueno, Yo le agarraba y le cortaron la comunicación cuando empezó la... bueno, nada, para entonces, bueno, culminar porque no vemos más preguntas y si Hermes vuelve, que cierre con lo que estaba comentando, pero bueno, les vuelvo y les repito, lo importante es que vean lo sencillo que es dar otorgamiento para crédito para extranjeros. Es importante que inclusive se impulse el crédito como medio de compra. Estamos viendo propiedades en Orlando que la vamos a presentar por lo menos la semana que viene, donde la rentabilidad está por encima del 8 o 10%. Entonces, si el cliente se hace de un crédito con una tasa de interés del 5% de pago de interés, pero está recibiendo unos ingresos mayores al 10%, entonces con el dinero que le está prestando el banco, ese cliente está haciendo dinero. Entonces, es bien importante no solo decirles la opción que tiene de comprar una propiedad bajo un crédito hipotecario, sino lo importante que sería que utilizara esa opción, porque estaría haciendo dinero con el dinero del banco. Entonces, como bien los recaudos son bien sencillos, una carta del contador del país de origen donde diga su ingreso por los últimos 3 años, referencias bancarias de su país de origen, donde diga que tiene una relación con el banco, estados de cuenta en donde tenga las cuentas, bien sea en su país de origen o bien sea en los Estados Unidos, un servicio básico donde esté la dirección de su país de origen, que para que el banco pueda determinar que es extranjero, y obviamente la visa, porque al momento del cierre, la mayoría de los bancos piden que la persona esté presente para hacer notaría, para notarizar los documentos. Entonces, con esos 5 recaudos, que son bien sencillos, ya el extranjero puede hacerse de un crédito hipotecario. Obviamente después le pueden pedir algunos recaudos adicionales, pero básicamente para completar el expediente, pero estos son los recaudos más importantes. Entonces, sí se puede como extranjero comprar una propiedad con un crédito hipotecario, es muy sencillo y deberíamos incitar a nuestros clientes que lo tomen como opción a la hora de comprar una propiedad aquí en el sur de la Florida. Sí, hay que invitar al cliente para que pida el crédito, un crédito menor a entre un 60 y 70%, es una propiedad promedio de 250, 300 mil dólares, puede dar para pagar el crédito y todavía le quedan 300 dólares más para la chuchería. Si paga un 100%, el cliente se puede hacer una propiedad, puede tener una renta de 1.500, 2.000 dólares y es una entrada fija de dinero por el resto de sus días, pues, excluyendo el pago de impuestos, excluyendo los gastos de condominio, etcétera, etcétera, etcétera. Es más o menos la cuenta que le hacemos a los clientes. De todas maneras, más adelante vamos a ver con más detalle específicos de compra de propiedades o de proyectos en los cuales pueden ver ya más a ciencia cierta cuánto puede vengar un potencial inversionista en la compra de una propiedad en específico. Hermes, si quieres cierra que... Discúlpeme que me quedé sin batería y tuve que agarrar otro teléfono. No, tranquilo. Perdón. Si quieres cierra porque lo que estabas comentando es bien importante. Mira, la razón por qué comento esto con mucha propiedad es porque, no sé si van a poder ver aquí, los mercados bursátiles para mí es algo que me apasiona muchísimo, ya que tengo en la banca más de 25 años. Y obviamente, claro, sigo más de muchos gráficos para que tengan ustedes una idea. En este momento, obviamente, claro, siento que el mercado de valores no tiene correlación con el mercado de real estate porque las propiedades están revalorizándose tanto como se estaban revalorizando en el 2004, 5 y 6. No creo que estamos propensos a una debacle financiera de lo que pasó en el año 2008, ya que hay muchos sistemas de seguridad el cuales están limitando para que eso pase. Sí,
hay un desempleo en los Estados Unidos de más de un 23%, ha bajado muchísimo en los últimos 3 meses, y las cosas se han empezado a recuperar, pero en este momento veo que las propiedades pueden seguir subiendo hasta un 2, un 3% en este momento en la parte de real estate, y pienso que por ende las tasas no van a subir. Entonces, esas son mis últimas remarcas, al menos que alguien tenga otra pregunta. Sí, bueno, aquí hay un par de preguntas que hicieron, que se puede colocar en arrendamiento la propiedad a pesar que aún no se haya pagado en su totalidad. Correcto, sí, muy buena pregunta. Esa respuesta es positiva. El banco sabe de que la persona normalmente la va a rentar y obviamente la va a... sí, exactamente. Y aquí hablan, y si el caso es contrario, ¿puede una persona pedir un crédito para comprar una propiedad en Venezuela? O sea, pedir un crédito a una institución financiera en Estados Unidos para comprar una propiedad en Venezuela. Yo una vez me enteré que en el pasado eso pasaba, hace 20 años. Lamentablemente no. En este momento no se está dando de esa manera. Sí, básicamente yo me imagino porque para el banco el colateral es la propiedad. Entonces, obviamente, si la propiedad está en Estados Unidos, ellos pueden hacerse de la propiedad si el cliente no paga. Pero si la propiedad está en Venezuela, ¿cómo el banco en los Estados Unidos se hace de la propiedad en Venezuela si el cliente no paga? Me imagino que esa debería ser la razón de por qué las instituciones financieras en los Estados Unidos no prestan para comprar propiedades en Venezuela. Al menos que tengas un banco sucursal en el país de donde se está originando el préstamo. Ha sido el caso, pero en el pasado pasaba eso en Venezuela, pero ya no. Obviamente las razones políticas es lo que está pasando, ¿no? Obvio. Ok, bueno, Hermes, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que ahorita estás súper ocupado con la cantidad de créditos que se están... claro, ahorita, seguro. Pero seguro. bueno, un placer haberte tenido, que sea estos minutos, para que nos des un panorama un poco más amplio del otorgamiento de crédito para extranjeros Claro y que sí. poder responder las preguntas que nos hicieron. Mañana vamos a estar con una contadora, con Lynette Miller. Ella es contadora y como todos los exponentes que han hablado y que van a hablar, ella también está especializada en trabajar con inversionistas extranjeros, así como Hermes en el caso de los créditos hipotecarios, y nos puede dar un panorama general de cuál es la mejor vía o la mejor estructura como extranjero para poder comprar una propiedad en los Estados Unidos, bien sea a través de una corporación, una LLC. Mañana vamos a hablar un poco de eso, sobre cuáles son los impuestos que tienen que pagar como extranjero y para tener un poco más de base a la hora de asesorar a nuestros clientes, nuestros potenciales clientes. Seguro que sí, seguro que sí. Muchas gracias por tenerme, de verdad que fue un placer estar ahora con ustedes aquí. Cualquier pregunta, Ernesto les puede dar mi información, con mucho gusto me pueden dar un email, él les puede también dar mi WhatsApp, y estoy totalmente a la orden en lo que les pueda atender, seguro que sí. Buenísimo, gracias, Hermes. Sí, Ernesto, gracias por su ayuda, y de verdad que, Gilberto, un placer verte otra vez, ¿oíste? La última vez estamos firmando un crédito. Eso es correcto, seguro que sí. Ok, dale, podemos refinanciar ese tema, pero bueno, después hablamos de eso. Dale. Seguro. Okay. Si quieres algo más, comentar antes del cierre. Bueno, nada, darle las gracias a Hermes. Estamos pendientes. Hermes efectivo. Y constantemente lo estamos molestando, no solamente para nuestros clientes, sino para nosotros mismos. Claro. Y bueno, el trabajo que tiene que hacer, definitivamente. Seguro que sí. Muchas gracias, ok. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye. Antes que se vayan, bueno, ahorita a las 6 nos reunimos en la próxima reunión para los que se notaron. Y bueno, gracias nuevamente, Hermes. Gracias, hasta luego. Que estén bien. Un placer. Gracias y nos vemos mañana entonces con la contadora a la misma hora. Gracias. Hasta luego. Bye bye. Dale, nos vemos. Hasta luego. Gracias a todos. Bye bye. Nos vemos ahorita a las 6.